¿no? ¿Cuál es el origen quizás de esta guerra? Esto de que ya no se trata de socialismo, capitalismo, no hay estos puntos. ¿Por qué es entonces? Desde mi punto de vista, el tema Desde de tu la punto de seguridad vista. nacional. Claro. Está clarísimo que No es Rusia... ideológico, digamos. No, no es ideológico, es la seguridad nacional. Me están amenazando en mis fronteras. Dijo Putin la semana pasada, no nos vamos a equivocar como en 1939. En 1939 la Unión Soviética firmó un pacto Molotov-Von-Ribbentrop, con el cual se pretendía dejar afuera a la Unión Soviética de la guerra que había desarrollado, había empezado la Alemania nazi. Ese pacto firmado en el 38 duró hasta que los nazis invadieron Rusia en el año 1941. ¿Qué está diciendo Putin? Si nosotros no hacemos ahora lo que tenemos que hacer, esto va a ser un desastre como el que vivimos en el siglo pasado. ¿Qué vivieron en el siglo pasado? Murieron el 20% de la población de la Unión Soviética. Ahora, ¿Eh? también en ese sentido se abre un escenario, ¿no? Digo, ahora hemos escuchado en las últimas horas sanciones económicas que por el momento no parecían ser tan fuertes. Ahora se está hablando de eliminar a Rusia del SWIFT, de esta red de alta seguridad de transacciones bancarias. Digamos que sería por el momento la mayor sanción que se ha escuchado por parte de los miembros de la OTAN. Pero, ¿cuál es lo que vos pensás que puede suceder en materia del aislamiento que puede tener Rusia? Suponemos que desde el 2014 se viene preparando para este escenario después de la anexión de Crimea. Pero digo, ¿crees que puede darse un escenario ya de aislar a Rusia y que de esta manera poder hacer caer su economía? Lo que hemos visto de las sanciones es que ha fortalecido a Rusia en los últimos 10 años. Ya hay 15 años de sanciones a Rusia. ¿Y qué ha hecho Rusia? Rusia no es Cuba, digamos. Claro. ¿No? Rusia tiene energía, tiene todo, o sea, no le falta nada, es el país más grande del mundo, tiene una riqueza enorme. ¿Y por qué se ha fortalecido? Porque ha desarrollado procesos de sustitución de importaciones, lo mismo que Argentina hizo en la década del 30 del siglo pasado. Cuando se cierra por la guerra, la Primera y Segunda Guerra Mundial en Argentina, ¿qué hace? Tenemos que fabricar acá lo que no podemos importar. Bueno, se cierra y con las grandes capacidades que tiene, y sobre todo con el vínculo estratégico con China. Ese me parece es el punto. No, ese se Porque suma, ese es, digamos. O sea, estamos hablando de la primera economía o la segunda unida a la décima, ¿no? Porque en términos de PBI, Rusia es la décima economía. Tiene más o menos un nivel como el de Italia, ¿no? Con el triple de población, ¿no? pero Wow. podemos hablar, a ver, sin duda Rusia, potencia energética, está asistiendo con un 40% del gas que consume Europa, algunos hablan de 35, pongámosle 40 de asistencia. ¿No va a tener consecuencias también en algún plano, por lo menos económico, el aislamiento por parte de los miembros de la OTAN? Sí, pero entender el espíritu ruso no es, digo, estamos hablando de un Ujú. pueblo que tiene 1000 años de historia, que ha sobrevivido a más o menos 60 guerras, que ha sido invadido por Napoleón, por Japón, por Alemania, etcétera. Están acostumbrados a la pelea. Vienen de guerras en Chechenia, en Osetia. Digamos, no estamos hablando de un país que se lo va a derrotar económicamente. Y estamos hablando, insisto, de la segunda o tercera potencia mundial en términos bélicos. Yo creo que los analistas internacionales norteamericanos, uno lee el New York Times, el Foreign of, y dicen que eso no va a Va a pasar, funcionar claro. porque tiene demasiada fuerza y sobre todo tiene un vínculo muy fuerte con China, de hecho, gran parte del gas que iban a exportar a Alemania vía Nord Stream. el gasoducto del norte, ahora lo van a exportar a China. A China, directo. Y ahora, Sí. no, sí, perdón. No, la versión de Zelensky ya no está en Ucrania, no sé si tienen esta información, que es muy difícil de saber. Digo, ¿qué puede pasar? ¿Eso ya sería un final anunciado? ¿Esto cómo lo toman? Yo lo quiero dejar hablar a Juan. Sí, porque Juan, no, además hay videos dando vueltas donde dicen que son videos también muy confusa, es muy difícil saber realmente. Es la última versión, ¿no? Claro. No, que desde el punto de vista de la ciberseguridad o del mundo ciber hay que tangibilizarlo, ¿no? Jorge habla de cuestiones muy palpables, muy concretas, pero creo que hay puntos en común. Voy a vincular dos cosas. Uno es la idea de fronteras, ¿no? A las que él se refirió varias veces. En el mundo ciber no hay fronteras tan definidas. Entonces, una de las cosas sobre la que es importante crear conciencia es del daño colateral que puede surgir
tanto de las campañas de desinformación, porque no hay un límite de hasta dónde llega la información, estamos totalmente globalizados, o sea que también se está afectando la opinión pública de todo el mundo, más allá del conflicto entre las naciones involucradas. Y si hablamos de ataques más específicos, que cuando nos referimos a este tipo de ataques entre naciones, son cosas muy sofisticadas que se empezaron a gestar hace meses o años. Este punto está bueno lo que mencionas, porque es decir, cuando hablamos del corte de suministro de energía, vos lo que habías dicho respecto de lo que es ciberinteligencia es, ya se venían preparando para cortar los suministros en algún momento donde sea clave hacerlo. Sí, se hacen ataques, hay registros, y se hacen muchos ensayos, que generalmente nadie se entera de esto. Ensayos. Ensayos de lograr penetrar sistemas y quedar sigilosamente ahí instalados, que obviamente la intención es que el adversario no se entere de esto. Pero hablando del daño colateral, lo que podría suceder, porque todo esto funciona de manera automatizada y con software, ¿no? En donde se instalan y logran acciones. Pero hay un principio que busca la propagación automática. Y como no hay fronteras, decíamos, Claro. sí podemos ver daños en esta parte del mundo de ese tipo de ataques que logren instalarse también en infraestructura Claro. crítica de empresas de Estamos u viendo, organismos mira, de las nuestro país. imágenes de Anonymous. Sí. Que Eso te queríamos preguntar. Vamos directamente a hablar de este ciberataque, ¿no? Bueno, bajaron directamente el canal RT, que es el canal ruso. Es muy difícil hablar de Anonymous en sí. Es muy difícil, nunca porque no es sabes- una persona, claro. no se lo puede atribuir muchas veces a alguien en particular. Se habla ya de un movimiento político. Pero al mismo tiempo... Ahora ellos se atribuyeron este Claro. ataque, directamente se dieron Claro. a conocer como sí. Hay una falsa Profesores. percepción de que el hacker, que además Sí. hay que insistir en que hacker puede ser ético o no ético, ¿no? El hacker bien utilizado es una persona clave para poder robustecer los sistemas. Ahora, el hacker amoral es el que se ocupa de lucrar con esto y desestabilizar. Hecha Pero- esta diferencia, ¿cómo calificamos Anonymous? Claro, pero está como individualizado. ¿Sí? El imaginario colectivo es un ser humano, generalmente con frío, con capucha y también masculino. Y la verdad no es así. O sea, hay hombres, mujeres y muy bien organizados en una cadena de valor, en donde está el que desarrolla un tipo de ataque, está el que lo compra, el que lo utiliza, y obviamente los que actúan dentro de organizaciones privadas y los que están fondeados por gobiernos. Gobierno. Servicio de inteligencia. Claro. Servicio de inteligencia. Entonces, lo que trascendió desde mi punto de vista del ataque no es poca cosa, ¿no? Yo veía unos comentarios burlándose, ay, me tiraron abajo la página web, mirá cómo me río. Está bien, eso puede parecer poca cosa, pero creo que detrás de esto pueden haber consecuencias mucho mayores, como filtrado de información crítica, o también podría, desde esta misma dinámica de desinformación, trascender una información filtrada que no es real, o el mismo gobierno de un país sembrar, que esto se utiliza mucho para redondear en el mundo cibernético, sembrar lo que llamamos técnicamente honeypots, como si fueran potes dulces, ¿no? de miel o de dulce, en donde el atacante cree que encontró algo valioso, pero en realidad es información falsa. Claro. Claro, les pido que se queden para sumar Sí. a esta entrevista a Eve Borjoj. Ella es ucraniana que vive en Argentina y está en comunicación con nosotros. Eve, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por atendernos en este momento. Supongo que viendo las últimas noticias, la angustia, la tristeza